Oremos, hermanos, por los pequeños que en esta mañana van a recibir su clase y que ya están aquí también de regreso en la iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, damos gracias porque tú tienes cuidado de tus hijos y te agradecemos porque has traído con bien a estos pequeñitos nuevamente de regreso, a Martina, a Ana María. Gracias, Señor, por sus vidas, gracias por haberles guardado en este viaje y gracias porque se incorporan también a sus clases aquí en la iglesia. Te pedimos que les bendigas, que Jesucristo tu Hijo siga siendo formado en sus vidas y gracias también por su maestra que comparte tu palabra con ellos. Que sea todo para tu gloria, Señor, y de acuerdo a tus propósitos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar en esta mañana con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos en el capítulo número 4. Vamos a ver el día de hoy los versículos del 28 al 31. Vamos a cerrar ya el capítulo número 4 en esta mañana, capítulo 4 de Gálatas. Ya básicamente restaría el capítulo 5 y el capítulo 6. Así es de que les invito, hermanos, a que observemos lo que dicen estos versículos. Voy a darle lectura a este texto, Gálatas capítulo 4, versículos del 28 al 31. Dice la palabra de nuestro Dios así: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Les invito a que nuevamente inclinemos nuestro rostro, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra a nuestro corazón en esta mañana, que nos ayude a comprender lo que quiere mostrarnos el Señor a través de estos versículos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, en esta mañana nos acercamos nuevamente a tu presencia a través del único camino que tú has establecido, tu Hijo Jesucristo. Y en esta mañana, Padre, es para pedirte que todos y cada uno de los que estamos aquí podamos, a la luz de estos versículos, aprender en esta mañana que todos los que hemos creído por medio de la fe en Cristo Jesús, somos hijos de la promesa y no de la esclava. Háznoslo entender, Padre, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. Como hemos visto la semana pasada, en el contexto de los versículos del 21 al 31, encontramos la alegoría de Sara y Agar, la cual nos muestra que ambas mujeres representaban o simbolizaban los dos pactos, el de Agar o el de la esclava, el cual viene del monte Sinaí o Jerusalén actual y produce hijos para esclavitud, y el de Sara o el de la libre, el cual pertenece a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Ahora bien, pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes son hijos de mamá y de papá? Pues todos, ¿verdad? Todos tuvimos una madre o un padre, o tenemos, probablemente, ¿verdad? Todavía, si es que están con vida y los tenemos a nuestro lado todavía. Pero todos nosotros, sin lugar a excepción alguna, tuvimos un padre o una madre. ¿Ah? Pero en esta mañana, continuando con los versículos del 28 al 31, vamos a ver
que nosotros o bien somos hijos de la esclava, como los judaizantes, o hijos de la libre, como verdaderos creyentes en Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. Por lo que en esta mañana solo vamos a ver dos puntos específicos. El primero de ellos es hijos de la carne o de la esclava. Versículo 29 y versículo 30. Y el segundo punto que vamos a ver es hijos de la promesa o de la libre. Versículo 28 y versículo 31. Dos puntos específicamente. O somos hijos de la carne o de la esclava, o hijos de la promesa o de la libre. Vamos a nuestro primer punto. Hijos de la carne o de la esclava. Vean ustedes el versículo 29 y versículo 30. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién es el que había nacido según la carne? No, Ismael, porque dice ahí, el cual perseguía al que había nacido según ¿qué? El Espíritu. ¿Y quién es el que había nacido según el Espíritu o la promesa? Isaac. Así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. A través de estos versículos, deseo que observen en primer lugar en el versículo 29, vean el versículo 29 y obsérvenlo detenidamente. Y noten aquí el conflicto, el pleito, problema o división que se suscita entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre, a través de la palabra perseguía. Nota esa palabra en el versículo, perseguía. Y dicho conflicto se daba desde entonces, es decir, desde aquel tiempo, desde aquella época, desde el pasado, cuando ambos nacieron, así también ahora. Noten que también ahí en el texto dice, así también ahora. Esto es, hasta nuestros ¿qué? Hasta nuestros días, hasta el presente. Y para poder entender esto mucho mejor, mis hermanos, veamos lo que dice la Escritura al respecto según el versículo 30. Echando obviamente una mirada al Antiguo Testamento y más específicamente al libro del Génesis, en donde en esta mañana rápidamente, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, vamos a ver 22 referencias o datos con respecto a la vida de Ismael, el hijo de la esclava, y 8 referencias más a Ismael o datos de acuerdo con el Corán o el Islam acerca de él. Es decir, voy a tratar de darles 30 datos, 22 de ellos basados en la palabra de Dios y 8 restantes basados en el Corán con respecto a quién, a Ismael, el hijo de la esclava, el cual produce hijos para esclavitud, Entonces, vámonos rápidamente. En primer lugar, su nombre, el cual es de inspiración divina. Ismael significa Dios escuchará o Dios ha oído tu aflicción. ¿Dónde está esto? Les voy a invitar a que vayamos rápidamente al libro del Génesis y tengan ahí a su mano abierto el libro del Génesis, específicamente desde el capítulo 16, 17, 21, vamos a ver ahí varias referencias, varias citas y también el capítulo 25.
Entonces en Génesis 16, 11 dice así, vean lo que dice Génesis 16, 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, Jehová ha escuchado tu aflicción. Dicho nombre ya existía en las culturas semánticas antiguas, incluyendo la antigua Babilonia. Entonces, en primer lugar, el nombre de Ismael es de inspiración divina y significa Dios escuchará o Dios ha oído tu aflicción. Número 2, en segundo lugar, su historia, a la cual se cuenta la historia de Ismael en la Biblia, en el libro inicial, que es el libro de Génesis. Específicamente, la historia de Ismael se encuentra en Génesis 16, Génesis 17, Génesis 21 y Génesis 25. Por eso les invito a que tengan ahí lista la palabra de Dios en estos capítulos. Génesis 16, 17, 21 y 25. En tercer lugar, fue el primer hijo de Abraham. Ismael fue el primer hijo de Abraham. De acuerdo con la narrativa tradicional, Ismael fue el primer hijo del mítico profeta Abraham. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice así, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. No solamente se nos dice el nombre, se nos dice que fue el primer hijo, sino se nos dice la edad que tenía Abraham cuando nació Ismael. Abraham tenía 86 años. Esto es importante tomarlo en cuenta también. Quien se considera básicamente Abraham el origen de las tres principales religiones monoteístas de la historia: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Estas tres principales religiones monoteístas se basan en Abraham. Cuarto punto, su nacimiento, el nacimiento de Ismael. Recuerden que estamos viendo a Ismael, después vamos a ver a Isaac. Ahorita estamos viendo a Ismael. Su nacimiento, en cuarto lugar, fue planeado por su madrastra. ¿Quién era la madrastra de Ismael? Sara. Bien, Sara. ¿Dónde dice esto? Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizás tendrás hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado con Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por su mujer a Abraham, su marido. Entonces, en cuarto lugar, vemos que el nacimiento fue planeado por su madrastra. Abraham estaba casado con Sara, su primera esposa. Ambos eran ancianos y no habían podido tener hijos. Sara le dice a su esposo, a Abraham, que se relacionara con una de sus esclavas, con Agar, para que ella tuviera un hijo que le entregara a la pareja. Pregunto, y aquí viene una pregunta interesante, pregunto, ¿por qué Abraham no consultó a Dios al respecto? Aquí. Porque creía más en su mujer que en Dios. Bueno, podría ser una respuesta, ¿verdad? ¿Saben qué? Probablemente porque no le convenía. No le convenía, porque Abraham ya sabía lo que Dios le había dicho, ¿sí? De dónde iba a venir el hijo. Y aquí vemos una alternativa que le ofrece ¿quién? Su esposa. Y una alternativa no nada que despreciable. ¿Verdad? Bueno, probablemente, ¿verdad? Si comparamos, aunque aquí no se nos dice la edad que tenía Agar, a diferencia de la edad que tenía Sara, y que además era estéril, bueno,
Agar era más guapa, yo creo, más joven, más atractiva. ¿Sí? Era una mujer egipcia. No le convenía. Pero es una pregunta interesante. ¿Por qué Abraham no consulta a Dios? Porque probablemente él ya sabía la respuesta de parte de Dios. ¿Sabes qué, Abraham? No es por ahí. No es por ese medio, no es por ese camino, no es por ahí donde yo te quiero llevar. No te compliques la vida. Pero Abraham le hizo caso ¿a quién? A su esposa, a la carne. Así es. En quinto lugar, Dios le había prometido amplia descendencia. ¿A quién? A Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 2, versículo 7, Génesis 15, 5, Génesis 15, 13, Génesis 15, 18, etcétera, etcétera. Una y otra vez, Dios le reitera una promesa a Abraham. Y la promesa era amplia descendencia. La insistencia de Sara tenía un motivo. Dios había prometido que Abraham sería el padre de muchas naciones, pero los años pasaban y ella no había tenido hijos. La esposa de Abraham pensó entonces en alternativas para cumplir la promesa de Dios, como si Dios necesitase ¿de qué? De nuestras alternativas, de nuestras soluciones. A veces nosotros pensamos, hay esta alternativa, esta solución, esto que voy a proponer, esto que tengo en mente va a ser mucho mejor que lo que Dios dice. Y lo único que ocasiona eso es un conflicto y un problema. Pero Sarai había pensado en esto. De ahí que pensara entonces en entregar a una esclava como concubina para Abraham y así poder engendrar los niños que ella no había podido tener. Dice, bueno, pues ahí está la esclava, métete con ella. Dice un dicho, a quien le dan pan, que llore. Sexto lugar, la madre de Ismael fue una esclava egipcia. Génesis capítulo 12, versículo 10 al 13. Génesis 12 de 10 hasta el 13:2, hasta el capítulo 13:2. Y Génesis 16:1 nos muestra que Sara eligió una esclava de origen egipcio llamada Agar, que posiblemente esta esclava llegó a la familia de Abraham como regalo de un faraón egipcio. ¿Cuándo? Cuando Abraham visitó Egipto para escapar de una hambruna terrible. Abraham va y se refugia en Egipto. Y eso lo encuentran ustedes en Génesis capítulo 12, versículo 10, hasta el capítulo 13, versículo 2. Y es probablemente que en esa ida a Egipto, cuando él regresa y sale de Egipto, sale con esclavos que le regaló el faraón de Egipto. Y entre ellos probablemente iba Agar. Es lo más probable. Número 7. La relación entre las mujeres se volvió hostil. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 16, versículo 5 y versículo número 6a. Pese a que dicha relación fue idea de Sara, de que Abraham se relacionara con Agar, fue idea de Sara o de Sarai, su relación se llenó de tensión y de conflictos, ya que durante el embarazo de Agar hubo muchas y frecuentes discusiones entre ambas mujeres. Agar empezó a mirar con desprecio a Sara y ella respondió con recriminaciones y abusos hacia Agar. Vean lo que dice Génesis capítulo 16, versículo 5 y versículo 6 en la parte A. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer
y viéndose ella encinta, me mira ahora con qué, con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te ¿qué? Te parezca. Ya había qué, confrontación, ya había momentos de tensión, de conflicto entre las dos mujeres. Punto número 8. A raíz de esto, Agar huye durante su embarazo. Esto lo dice Génesis 16, versículo 6b hasta el 11. Agar huye de la presencia de Sara y es encontrada por el ángel de Jehová junto a una fuente en el desierto. El ángel le dice que regrese con su señora y se ponga sumisa bajo su mano. Además, el ángel le revela que está embarazada. Probablemente Agar todavía no lo tenía bien confirmado o bien demostrado en su cuerpo de que estaba embarazada. Entonces aquí el ángel le dice, mira, ¿sabes qué? Regresa con tu ama y ponte sumisa a ella. Qué difícil, ¿no? Había conflictos, pero dice, sométete a ella. Además, te quiero decir que estás embarazada y le da el nombre del hijo. Le dice, el hijo que llevas en el vientre se llamará Ismael. Le dice que su descendencia además también sería multiplicada en gran manera, que no podría ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel que su hijo sería un hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Esta es una profecía muy importante que el ángel le está dando a quién, a Agar, la madre de quién, de Ismael. Le dice, tu hijo será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Wow. Génesis capítulo 16, vean ahí el versículo B hasta el versículo 11. Dice entonces, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ahí está. Punto número 9. Se sabe poco de la infancia de Ismael. Génesis capítulo 16, versículos 16, 17. Perdón, versículo 16 y capítulo 17, 1. Génesis capítulo 16, versículo 15 al 17, 1. No se sabe mucho acerca de la infancia de Ismael. Lo único que podemos notar aquí, básicamente, es que Ismael, ya del capítulo 16 al capítulo 17, ya tenía aproximadamente 13 años de vida. Ya era un adolescente. Entonces, de su infancia no conocemos gran cosa. Ven ustedes lo que dice Génesis 16, versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vean el capítulo ahora 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí
y sé perfecto. De 86 a 99 había pasado ya que 13 años. ¿Qué se sabe de la niñez, de la infancia de Ismael? Nada, estuvo con su madre, con su padre y punto. Hasta capítulo ¿qué? 17. ¿Sí? Cuando de nuevo un aviso de Dios cambia su historia nuevamente. Punto número 10. Dios vuelve a anunciar al nuevo hijo de Abraham. Dios vuelve a anunciarle a Abraham a su hijo. La promesa. Génesis capítulo 16, versículos 15 y 17 y 17:1. Ahí encontramos la promesa. Cuando Ismael cumplió sus 13 años, Abraham recibe de Dios la noticia de que tendrá un nuevo hijo. Pero esta vez sería ¿de quién? De Sara. De Sara. Y no porque Dios se lo tuviera que anunciar. Dios así se lo había anunciado desde el principio. Se lo está recordando. Abraham se había salido de los planes y propósitos de Dios al meterse ¿con quién? Con Agar. Y Dios le dice, ¿sabes qué? El plan, a pesar de tu torpeza, a pesar de tu falta de fe, a pesar de haberme creído, yo sigo firme en mi promesa hacia ti. Sigo fiel a lo que te he prometido. Aunque tú te hayas que desviado. Y no sucede así en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos descarrilado? ¿Cuántas veces nos hemos desviado? ¿Cuántas veces nos hemos salido queriendo hacer nosotros nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios? Y a pesar de eso, Dios es ¿qué? Dios es fiel. Él se ha mantenido fiel, aunque nosotros hemos sido ¿qué? Infieles. Entonces Dios le vuelve a anunciar a Abraham la promesa que le hizo. Punto número 11. Dios elige hacer un pacto con el nuevo hijo. Génesis capítulo 17, versículos del 2 al 22. Este es un texto un poquito largo, lo voy a omitir, pero es muy interesante. Si ustedes tienen tiempo, lean Génesis capítulo 17, versículos del 2 al 22. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, hoy en esta mañana, a través de los testimonios y agradecimientos de algunos de ustedes, hemos dicho que Dios es ¿qué? Soberano. Y a pesar de todo, Dios se mantiene ¿qué? Fiel y firme. Y Él hace su voluntad. Y aquí, en su soberanía, Dios eligió, Dios escogió, decidió, determinó hacer pacto perpetuo con la descendencia de Isaac, no de Ismael, de Isaac, el hijo legítimo de Abraham y Sara, bendiciendo también a Ismael en gran manera. O sea, Dios hace pacto específicamente con la descendencia de Abraham del matrimonio legítimo entre Abraham y Sara. Dios hace pacto con Isaac, pero no menosprecia o no desecha del todo ¿a quién? A Ismael, porque también aquí en estos versículos, en este contexto, dice que Dios bendice también a Ismael en gran manera, el cual engendraría 12 príncipes. 12 príncipes también engendraría Ismael. Punto número 12. Ismael fue uno de los primeros hombres en tener una circuncisión, en haber sido circuncidado. Y esto también lo vemos en Génesis capítulo 17, versículos de 23 al 27. Tanto Ismael como Abraham estuvieron en el primer grupo en cumplir este rito, la circuncisión, el cual se mantiene hasta la actualidad en la tradición judía. Todavía los judíos siguen guardando esta tradición hasta el día de hoy. Punto número 13. Sara ordena el exilio de Agar. Órale, se empieza a poner otra vez interesante. ¿Por qué? Por el conflicto que hay entre las dos mujeres.
Sara ordena el exilio de Agar. Génesis capítulo 21, versículos del 8 al 11. Ahí encontramos esto. Después del nacimiento de Isaac, en Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7, y debido a los conflictos entre ambas mujeres, entre ambas esposas, Sara le pide a Abraham echar a la esclava, a la sierva y a su hijo Ismael, lo cual pareció duro a Abraham a causa de su hijo. Noten aquí esto. A Abraham le pareció esto muy duro, muy difícil. ¿Cómo? O sea, es como si Abraham le reclamara a su esposa Sarai o a Sara y le dijera, oye mujer, ¿quién te entiende? Primero me dices que me meta, que te dé hijos de ella, y ahora que ya lo tienes y que es que el otro, ¿verdad? Ahora me pides que la deseche y que te vaya también mi hijo. Porque Ismael era carne de ¿quién? De Abraham. ¿Quién te entiende, mujer? Así les pasa a veces con sus esposas. ¿No, verdad? Vean ustedes, hermanos. Le pareció duro a causa de su hijo. Ahí está la historia. Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7 y del 8 al 11. Punto número 14. Su madre, Agar, y el hijo, Ismael, fueron expulsados. Génesis capítulo 12, versículos del 12 al 14. Abraham se resiste a la petición de su esposa, pero, aquí viene un pero Dios le confirma que lo haga. Pregunto, ¿por qué aquí sí consulta Abraham a Dios y en el pasado no? ¿Por qué aquí sí consulta a Dios a Abraham? Y cuando Sara y su esposa le dijo, métete con él, Agar, ahí no lo consultó. ¿Se dan cuenta? Porque nos dejamos llevar a veces, ¿por qué? Por la carne, hermanos, por la carne, por el pecado. Y aquí se le estaban tocando a Abraham sus intereses. ¿Qué clase de intereses? Agar, la esclava, y su hijo Ismael. Y entonces sí, aquí dice la escritura que Abraham consulta a Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Haz como ha dicho tu mujer. En otras palabras, ¿sí? Dios confirma lo que la esposa le está diciendo. En el otro caso anterior, si Abraham hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tu esposa está mal. Tu esposa está equivocada. Con esto les quiero hacer ver, mis hermanos, que a veces es bueno que lo que las esposas dicen. A veces tienen razón y hay que oírlas. Pero primeramente hay que oír a quién, a Dios. Y hay otras ocasiones en que las esposas están totalmente equivocadas y mal. Y no hay que oírlas. ¿Qué le pasó a Adán? Lo mismo. A Adán le pasó lo mismo. Oyó la voz de su mujer y le hizo caso. Y vean las consecuencias. El pecado, dice, entró en todos los hombres, en todo el mundo. Bueno, fueron expulsados. Punto número 15. Ismael casi muere en el desierto. Después de que fueron expulsados, Ismael casi muere en el desierto. Génesis capítulo 21, versículos del 15 hasta el 21a. Génesis capítulo 21, del 15 al 21a. Una vez que fueron expulsados, Agar e Ismael vagaron por el desierto, a la intemperie, y muy pronto, dice la escritura, se quedaron sin suministros, sin agua y comida. ¿Saben por qué? Porque Abraham no les dio herencia, no les dio nada. Abraham ya tenía riqueza. ¿Saben qué les dio? Agua o ración para un día y un pan para un día. Eso dice la escritura. ¿Sí? Entonces vean,
Ya cuando se les acabó la comida, los suministros, el agua y el pan, Ismael se debilitó al punto de casi morir. Y su madre, Agar, lo echó debajo de un arbusto y sentándose lejos para no verle morir, el muchacho que tenía 13 años alzó su voz y lloró. Dice la Biblia, alzó su voz y lloró, pero Dios oyó la voz del muchacho. Y por medio del ángel llamó a Agar y le dijo que no temiera y recogiera a su hijo, pues Dios haría de él una gran nación. Dios proveyó de él fuente de agua y un lugar en el desierto de Parán para ambos. Eso es lo que dice aquí en el contexto de estos versículos. Dios haría de él una gran nación y Dios proveyó de una fuente de agua y de un lugar en el desierto de Parán para ambos. Punto número 16. Ismael tuvo una esposa. Dice la Biblia que se casó, que tuvo una esposa. Génesis capítulo 21, versículo 21b. Génesis 21, 21b. Vean lo que dice ahí. Dice, y habitó en el desierto de Parán y su madre. ¿Quién era su madre? Agar. Le tomó mujer de la tierra de ¿dónde? De Egipto. Entonces, Ismael tuvo una esposa. Su madre Agar tomó mujer de la tierra de Egipto y se la dio por mujer. Punto número 17. Ismael tuvo 12 hijos. Ismael tuvo 12 hijos. Génesis capítulo 25, versículos del 12 al 15. De acuerdo con lo que se le había dicho, Ismael tuvo una prole numerosa. Sus 12 hijos son Nebaiot, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Yetur, Nafis y Sedema. Ahí están los hijos. Ustedes lo pueden leer, Génesis 25 del 12 al 15. Punto número 18. Sus hijos establecieron, ojo, sus hijos se establecieron en Medio Oriente. ¿Les dice algo eso? Sus hijos se establecieron en Medio Oriente. Génesis capítulo 25, versículo 16 y Génesis 25, 18. Cada hijo de Ismael se convirtió en un jefe tribal y se asentaron entre toda la región del Golfo Pérsico, en la región de todo lo que se conoce hoy como el Golfo Pérsico y la frontera de Egipto. Ismael también tuvo una hija, una mujer, a la cual llamó Basemat. Génesis capítulo 36, versículo número 3. Génesis 36, versículo 3, ahí se dice que Ismael tuvo una hija, Basemat. Punto número 19. Ismael regresó al desierto de Abraham. Perdón, Ismael regresó al entierro, no al desierto, perdón, al entierro de Abraham, de su padre. Génesis 25, versículos del 7 al 11, donde se nos narra que Ismael e Isaac se reúnen nuevamente para despedir a su padre Abraham al enterrarlo en una cueva de Macpela. Ahí está, en la cueva de Macpela. Entonces se vuelven a juntar Ismael e Isaac para darle sepultura ¿a quién? A Abraham su padre. Punto número 20. Los ismaelitas fueron comerciantes. Génesis capítulo 37, versículos 26 al 28. Ahí encontramos que los ismaelitas se convirtieron en un clan de comerciantes viajeros. Se les describe como muy prósperos para los negocios. Eran agentes viajeros. Para posteriormente venderlo en Egipto. Ellos compran a José y lo llevan a Egipto y ahí lo venden como un esclavo. Ahí está la cita, Génesis 37, 26 al 28. Los ismaelitas, punto número 21, se consideraron en enemigos de Israel.
Abiertamente se declaran como enemigos de Israel. Esto está en el Salmo 83. Vean ustedes el Salmo 83, versículos del 1 al 8. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, la tienda de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se han juntado contra ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Se declaran los ismaelitas enemigos totalmente del pueblo de Dios. Punto número 22. Muerte de Ismael. Génesis capítulo 25, versículo 17. Los años de la vida de Ismael fueron 137 años. 137 años, dice, y exhaló su espíritu y murió y fue unido a su pueblo. ¿Quién? Ismael. Ismael. Ahora, rápidamente, porque el tiempo se nos va, 8 referencias de acuerdo al Corán o el Islam con respecto a Ismael. Ismael en el judaísmo, en primer lugar. En la tradición judía, Ismael es presentado como un joven con maldad, pero que eventualmente se convierte en un adulto que después se arrepiente de sus errores. Es decir, de adolescente y de joven fue rebelde, pero ya en la edad adulta se arrepiente de sus errores y se vuelve bueno, según el judaísmo y la tradición. En una de las versiones, Ismael atrae a su hermano pequeño, a Isaac, a los campos y le empieza a disparar flechas para tratar de eliminarlo. Esa parece ser la razón por la cual Sara pide la expulsión de Ismael. ¿Sí? De que lo expulse a Abraham, tanto a Agar como a Ismael. Esa parece ser la razón, según el judaísmo, según la tradición judía. Punto número 2. En el Islam se le considera un profeta a Ismael. Para la comunidad islámica, Ismael también es el primer hijo de Abraham, conocido como Ibrahim en árabe, y también se le considera como un profeta de Dios. Así lo consideran en el Islam, como un profeta, conocido como Ibrahim, profeta de Dios. Punto número 3. Su historia es importante para el Islam. La historia de Ismael está incluida en el Corán, donde se le reconoce como un relevante profeta y se le nombra junto a otros profetas como Elías, Jonás y Lot, a quienes se les considera correctos. A ese nivel se le pone a Ismael, al nivel de Elías, de Jonás y de Lot, a quienes se les considera correctos, buenos o elegidos. Muchos árabes contemporáneos con Mahoma creían que Ismael se había instalado en la Meca, el sitio de peregrinación para los musulmanes. Y de acuerdo con dicha creencia, el propio Ismael, junto con Abraham su padre, habrían construido toda esa área de adoración para el mundo musulmán. Es lo que se cree en la historia del Islam. Punto número 4. Su historia se representa en el peregrinaje. Su historia se representa en el peregrinaje. ¿Por qué? Porque todos los años, durante el peregrinaje ritual a la Meca,
Los peregrinos musulmanes actúan en la búsqueda desesperada de Agar. Fíjense lo que simboliza o lo que significa el peregrinaje de los musulmanes a la Meca. Ellos van en busca de Agar para saciar la sed de Ismael, recordando lo que les aconteció a ellos cuando estuvieron a punto de morir, hasta encontrar el surgimiento espontáneo de la fuente de agua. Ellos van a la Meca porque lo ven como una fuente de agua. Lo que pasó con Ismael y Agar cuando estaban en el desierto a punto de morir. Dios proveyó una fuente de agua y un lugar para vivir. Ellos así lo ven. Punto número, ya me perdí, 5. Los musulmanes creen que es el hijo del sacrificio. Los musulmanes creen que Ismael es el hijo del sacrificio. Quizás la historia más reconocida de Abraham es el sacrificio exigido por Dios, que le pidió sacrificar a su único hijo para demostrar su creencia en él, en Dios. Y según los musulmanes, este hijo era Ismael, debido a ser el mayor, ojo, debido a ser el mayor y el único por 12 años. En el Islam se cree que es evidente que el sacrificio se refería a Ismael. Además, la tradición islámica considera que el propio Ismael se ofreció voluntariamente a cumplir dicho sacrificio, aceptando con ello el designio divino. Eso se cree. Punto número 6. La disputa por este sacrificio. Esta creencia islámica es descartada por el judaísmo, debido a que el hijo del sacrificio sería Isaac. Además, el libro del Génesis sí nombra expresamente a Isaac y lo llama su único hijo, quizás debido a que es el único hijo legítimo entre el matrimonio entre Abraham y Sara, y el único reconocido en el pacto de Dios, según el mismo texto bíblico en Génesis capítulo 17. Entonces, el judaísmo echa por debajo o por tierra lo que dice el Islam. Punto número 7. Su linaje se unió con el de Isaac. Órale, este punto está interesante. El linaje de Ismael y el linaje de Isaac se unieron. ¿Sabían ustedes eso? Se unieron. Pese a las profundas diferencias entre los dos hermanos eventualmente, sus linajes se unieron en un matrimonio. Basemat, la hija de Ismael, fue la tercera esposa de Esaú. Génesis capítulo 36, versículos del 3 al 4. El hijo mayor de Isaac. Ahí lo pueden checar y lo pueden encontrar. No estoy inventando nada, ahí está. Y Esaú fue el origen de los edomitas y el hermano mayor de Jacob, que se considera el patriarca de los israelitas. A pesar de las diferencias, se unieron. Los linajes, el linaje de Ismael y el linaje de Isaac. Punto número 8 y último, la controversia que sigue afectando en la actualidad. La controversia que sigue afectando en la actualidad. Es ampliamente aceptable la tesis, mis hermanos, de que Ismael es el padre original del mundo árabe. Ismael es el padre original del mundo árabe, mientras que Isaac del judaísmo. Dos hermanos, dos patriarcas de distintos pueblos que, como se le advirtió a la esclava Agar, vivirían en constante conflicto. Vivirían en constante conflicto. ¿Te imaginas? Pleito de dos hermanos. Si tú quieres medios hermanos, pero eran hermanos, eran familia.
Y ese pleito hasta nuestros días. En la actualidad, muchos académicos, historiadores y distintas culturas consideran que esta historia de Abraham, Isaac e Ismael es donde se encuentra la semilla del conflicto entre árabes y judíos, al menos en el ámbito cultural. Dos pueblos con similares creencias y orígenes, pero con profundas disputas y peleas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y vean cómo está el Medio Oriente otra vez. Ese conflicto está hasta el día de hoy. 30 puntos, ahí están. 30 cosas con respecto a Ismael. Rápidamente, si me quedan unos 5 o 10 minutos, trataré de concluir con los hijos de la promesa o de la libre. Versículo 28 y versículo 31 de nuestro pasaje central de Gálatas. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. De manera, versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de ¿quién? De la libre. Primeramente, mis hermanos, observen que en ambos versículos, el apóstol Pablo se dirige a ellos como hermanos. Ya lo había hecho en el capítulo 1, versículo 11, y en el capítulo número 4, versículo 12. Ya se había referido a ellos como hermanos. Aquí nuevamente lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque también recuerden que él ha venido censurando fuertemente, Pablo, las ideologías o enseñanzas del judaísmo. Del judaísmo. Ha estado censurando constantemente a los judaizantes. Dice así como Isaac, quien es hijo de la promesa, nosotros que hemos creído en Cristo por medio de la fe, también somos hijos de la promesa, diciendo con esto que todo creyente en Cristo, así como Isaac, que fue concebido por medios sobrenaturales y nace de manera milagrosa, y es uno de los descendientes de la promesa de Dios hecha a Abraham, Isaac, y cumplida a la perfección en Cristo, nosotros también nacimos espiritualmente. Y ahora somos hijos ¿de qué? De la promesa. Por lo tanto, los que empiezan a caer en la trampa del judaísmo legalista deben de recordar que son hijos de la promesa, que deben su vida no a sus propios esfuerzos, sino al poder milagroso de Dios, tal como lo fue Isaac en el campo físico. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a los judaizantes. Por eso Pablo está utilizando la alegoría de Sara y de Agar para decirle a los propios judíos, judaizantes, no vuelvan ustedes a la esclavitud, no se hagan esclavos. Los judaizantes eran esclavos ¿de qué? De la ley, recuérdenlo. Gálatas es lo que nos está mostrando, lo que nos dice esta carta. Los judíos eran esclavos, o los judaizantes eran esclavos de la ley. Creían que con guardar la ley, los ritos, los mandamientos, etcétera, etcétera, la liturgia, podían agradar a Dios. Entonces Pablo les está diciendo esto, cuidado, judíos legalistas, no sigan siendo ¿qué? Esclavos. Ustedes son judíos. ¿Sí? ¿Son hijos de quién? De la libre. ¿Por qué se hacen esclavos? ¿Sí? De la descendencia, por decirlo así, de Agar o de Ismael. Ustedes no son árabes, son judíos. En pocas palabras. ¿Sí? Entonces, Pablo les está mostrando esto. Por último, y ya para concluir, podemos observar también en los versículos 29 y versículo 31, 29, 30 y 31, tres resultados de ser un Isaac espiritual, un hijo de la promesa redimido a través de Sara. Tres resultados de que somos hijos espirituales.
hijos de la promesa. Primero, así como entonces, según el versículo 29, dice, así como entonces, en el tiempo en que Ismael tenía resentimiento contra Isaac, los descendientes espirituales de Isaac, quien es el que había nacido según el Espíritu, puede esperar persecución por parte de los descendientes espirituales de Ismael, quien fue el que había nacido según la carne. Dicho en otras palabras, mis hermanos, tú y yo, que somos hijos de la promesa, no debemos de sorprendernos si empezamos a padecer persecución. Ismael en el pasado persiguió a Isaac. Y hasta nuestros días lo sigue ¿qué? Persiguiendo. Los árabes o los musulmanes o los ismaelitas quieren terminar ¿con quién? Con los judíos, con Israel. Ese es el conflicto, hermanos. La palabra de Dios se está cumpliendo en nuestros ojos. Lo que está pasando ahorita en Medio Oriente es cumplimiento profético. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar puestos en lo que pasa en Medio Oriente, pero sobre todo en la palabra de Dios. Entonces, así como Ismael persiguió a Isaac y lo sigue persiguiendo hasta nuestros días, así nosotros, hermanos, somos hijos de ¿qué? De la promesa, de la libre, no de la esclava. Hemos nacido en Cristo Jesús. Bueno, vamos a también padecer ¿qué? Persecución. Que no nos asuste eso, hermanos. Si no lo has padecido, dale gloria a Dios. Y dale gracias. Pero el día de mañana probablemente tengamos que padecer persecución. Punto número 2. Segundo, los hijos espirituales de Sara, al igual que Isaac, recibirán una herencia que los hijos espirituales de Agar, al igual que Ismael, nunca tendrán o recibirán. Es tal como lo dice la Escritura y lo hemos leído. Dice ahí, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Ven? Dios tiene una herencia y esa herencia es para los hijos de Isaac, de la libre, no para los hijos de Agar o de la esclava. Y si tú y yo somos hijos también por medio de la fe en Cristo, hijos de la libre, hijos de Sara, por decirlo así, ¿no? Entonces tenemos derecho también ¿a qué? A una herencia. Tercero, aunque los creyentes son hermanos en Jesucristo, y por ende no son hijos de la esclava, sino de la libre, de todas maneras están bajo la obligación de vivir en fidelidad para con su Señor. Es decir, tú y yo tenemos que vivir en fidelidad a Dios. Es lo que la palabra de Dios nos pide. Como lo dice el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, que veremos dentro de 8 días o se verá dentro de 8 días. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿de qué? De esclavitud. Nuevamente Pablo les recuerda y les dice, manténganse firmes en la libertad que Cristo les hizo libres y no vuelvan a la esclavitud. ¿De qué? De la ley, del judaísmo, de la liturgia. Y bueno, para concluir, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vean los versículos del 17 al 23. Romanos 6, del 7 al 23. Dice así la palabra, del 17 al 23.
Romanos 6 del 17 al 23. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais esclavos de qué? Del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de qué? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conclusión. Pregunta de conclusión. ¿De quién eres hijo? No me digas que de tu papá y de tu mamá. Además. Pero ¿de quién eres hijo? ¿De la esclava o de la libre? Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios, en esta mañana una vez más bendecimos tu santo nombre y damos gracias por tu palabra, damos gracias por recordarnos la descendencia de Abraham con respecto a Ismael y con respecto a Isaac. Un conflicto que hasta nuestros días se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Señor, tú eres soberano, tú tienes control del mundo, de todo lo que acontece, de todo lo que sucede y sucederá. Porque tú así lo has determinado en tu sabio consejo. Solo tú eres el único que gobiernas y gobernarás en la humanidad. Señor, gracias, porque ahora somos tus hijos por medio de la fe en Cristo y somos hijos de la promesa. Somos hijos de la libre. Gracias, Señor. Y gracias también por la herencia que tú tienes para la descendencia de Isaac, porque también es nuestra, por la fe en Cristo. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.